Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde se escuche, que se vea este video. Diciembre 8 del 2022. Hemos estado tratando de recuperar de la salud, pero seguimos en marcha. Un saludo a todos los salvadoreños, dentro de El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. Pero especialmente a todos aquellos de mentalidad izquierda o farabundistas o de xenofonía. En el extranjero se hablan cosas bonitas del régimen de Nayib Bukele. Un régimen dictatorial, donde él hace las leyes y la asamblea como serviles a Nayib Bukele, no a la constitución, no al Estado, solo levantan la mano. Hace unos días hubo una gran protesta dentro de la asamblea, de gente humilde que le llegaron a gritar a los diputados y al señor presidente Nayib Bukele que habían votado por él. Eso, gente que vino de La Paz, de San Luis. Del municipio, específicamente de la isla Pasajera. Una población que votó por Bukele y está siendo desalojada por la policía y el ejército de Nuevas Ideas, o sea, del régimen de Bukele. Y para disimular, el señor presidente dice que continúa la guerra en El Salvador contra el pueblo y ha mandado más de 10,000 efectivos a secuestrar a Soyapán. Escúchese bien, a secuestrar, a quitarle la libertad en nombre de combatir a la mafia. Una guerra de él, del señor presidente Ulloa, de Nuevas Ideas, contra el pueblo. Ya tiene más de 8 meses, desde marzo, donde en esos días hubieron más de 68 a 70 muertos. Y él, sin dar nada, en la madrugada los diputados levantaron la mano para tirar a las hordas armadas del ejército y la Policía Nacional en nombre de combatir la mafia. Nunca han presentado los asesinos de los 67 o 70 que mataron ese día en marzo a dichos habitantes. Porque así es en El Salvador. Hay desaparecidos, hay fuerzas comunes. Los medios de comunicación, los que no están servicio a Nayib Bukele y su régimen, son exiliados. A tal grado que tiene un sistema de medios de comunicación para engañar y confundir al pueblo. Claro, no se va a negar que han bajado los homicidios, los crímenes, la renta, no se va a negar. Pero a costillas de qué? Supuestamente una negociación entre Bukele y las maras para desatar este guerra. Si ustedes se recuerdan los medios de comunicación, ya el exministro de Defensa, Munguía Páez, y el fiscal general de aquellos años ya habían ido a Estados Unidos a traer las órdenes de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, y a las maras les iban a llamar terroristas. Unas maras traídas de Estados Unidos como algo político, en lo que nosotros le llamamos
la guerra de baja intensidad contra el pueblo. Del pueblo aquel humilde, pobre, empobrecido, media clase. Esa guerra de las maras, ustedes van a ver que nunca ha tocado, por ejemplo, a San Miguel, a Luis Salgado y su familia, a los burcas, y a toda la burguesía salvadoreña, mucho menos los altos mandos militares del ejército y la policía. Las maras bien mandadas matan a soldados y matan policías. ¿Y qué importa? Que son campesinos, gente del barrio pobre, que les dan un fusil, les pagan $250 y ya también lo usan como policía, entre comillas, para reforzar la policía. Donde últimamente se supo que habían capturado hasta 50,000 personas, entre mareros, criminales, pero una gran inmensa dimensión. Muchos de ellos asesinados en las cárceles, en las mismas policías de ustedes. Claro, eso no le importa que vive en Estados Unidos, en Canadá, Europa, aquel que solo viene de turista, que viene a poner su negocio y solo le interesa cuánto dinero va a hacer, como todo un capital, pero no una ayuda para el pueblo. Porque esta gente llamada Mara es la misma gente en nuestra sangre. Entonces, no le estoy defendiendo, que quede claro. El criminal tiene que pagar por su cosa. Pero aquel que se pueda rescatar, ¿por qué no rescatar? Yo no he visto planes del gobierno que a esos prisioneros les está dando trabajo, dándoles escuelas que salgan de abogados, que salgan profesionales. No, cárcel. ¿Por qué mejor hacer cárcel y tener más de 20,000 soldados que le cuiden a él los intereses de Estados Unidos, del narcotráfico y del sistema capitalista? Es bien fácil. Y usan al mismo pueblo en uniforme, llamados soldados, llamados Policía Nacional Civil. Una policía que fue hecha gracias a los acuerdos de paz del FND. Unos acuerdos de paz que el señor presidente dice que nunca existieron, pero ya no usa la policía y usa el ejército. En otras palabras, ha convertido al ejército a la policía, ya son de nuevas ideas, ya debería cambiarle el nombre al nacional. Mientras se toma Soyapango, porque le faltan 322 municipios, porque dice que va a tomar los municipios de los campeones. O sea que la guerra va a continuar. No, eso es lo que dicen los periódicos, los medios de la red. Pero detrás de esto, lo que hay una cortina de humo, como lo que está ocurriendo en la isla Sahara, que están desalojando a los pobres humildes campesinos, a los dueños de su tierra. Para que vengan, según se dice, él hizo un viaje a Costa Rica, escondidas de los medios, del Estado, y se fue a Costa Rica a hablar con agentes de comercio, de la mafia costarricense y mexicana. Claro, esto se escucha en la voz popular y medios. No hay que olvidar que Bukele es perfecto para hacer negocios, para hacerse más rico él y la familia. Eso pasó cuando él ganó la elección y llevó a su amigo, escúchese bien, que ahora lo tiene preso, el alcalde Mason, donde supuestamente se hizo una trampa por más de 90 millones. Y después Mason, como ha sido de derecha, ultraderecha, arrodillado a los corruptos de Arena, no se quiso salir de él. Y eso le costó la enemistad con Bukele. Y Bukele ha aprendido de su amo Estados Unidos que no tiene amigos. Lo que tiene son intereses económicos. Por eso yo a cada rato en mis escritos pongo aquella gran frase del libertador Simón Bolívar allá por los años 1820.
exactamente la cosa. Que dice, un pueblo ignorante es un instrumento ciego para su propia destrucción. Y eso es lo que está ocurriendo en El Salvador. Usted va a ver casas, carros bonitos. Claro, gente que ha ido a dar su seguro a Estados Unidos y regresa. O gente involucrada en el narcotráfico. Porque aquí no hay ley. Aquí en El Salvador hace poco hubo una graduación del alcalde de San Miguel, Luis Salgado. Un señor que no ha sido investigado por los crímenes del pasado. Cuando supuestamente estuvo preso 2 años por hacer jefe de restaurante de la mesa. Nunca se investigó. O el comisionado chico. O, o por ejemplo, el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, que usó la bandera del FMLN, así como Bukele, para sus intereses personales económicos. Y después ya cuando logran sus objetivos, que salen del FMLN, se van nuevas ideas, o forman otras derechas, o se van a la derecha tradicional. Así como lo han hecho muchos alcaldes de nuevas ideas, concejales, diputados, incluso el señor presidente, usaron el dinero de PDVSA, FMLN, Venezuela. Y para no pagar las deudas que fueron del FMLN, no hablo de Bukele, porque Bukele ya era su objetividad, era personalista y iba a ser presidente. Él quería tomarse el FMLN y reformarlo a su manera, hacerlo oligarca. Porque si el FMLN hubiera firmado un papel a Estados Unidos diciéndole, somos capitalistas y los vamos a convertir en oligarcas todos, Estados Unidos los estuviera aplaudiendo. Pero como no fue así, estoy hablando de los honestos dentro del FMLN, las dirigencias, porque también las dirigencias, ex dirigencias, si es que son ex dirigentes, son culpables de lo que está pasando en el país. El otro día salió, los llamó compañeros, el comandante Ramírez. Y sí, estuvo buena la entrevista, por lo menos dio la cara. Pero por otro lado, defendió al rey. Cuando él dice, si nosotros los del FMLN, un verdadero revolucionario, un verdadero socialista, un verdadero comunista, no defiende un régimen como el de Venezuela, porque es un régimen oligarca. Para los ricos, para los oligarquías, para los burguesíes y para los intereses. Claro, ojalá que no vaya a amanecer en una cosa común en una casa. Porque en El Salvador, compañeros, amigos, Salvador, en Europa, Estados Unidos, Canadá, el que habla con el reino, que se hace de pero yo, hombre de convicción, que nací para morir, bueno, yo vengo luchando por un cambio en El Salvador democrático, revolucionario, socialista, donde queda un pobre, en los años 1970. Y me mantengo fiel en mi cruz. Principios que realmente los aprendí en Estados Unidos cuando tuve la oportunidad de vivir en ese bello país. Un pueblo hermoso, la mayoría. Desgraciadamente, ese pueblo hermoso de Estados Unidos vive en el país de la corrupción número 2, en el imperialismo, dirigido por republicanos y demócratas, que son los que dan golpes de Estado, como le dieron a Castillo y Pedro Castillo, lo que le dieron a Zelaya en el 2008, a Pérez en Guatemala, al de Paraguay, al de Brasil, lo que le están tratando de hacer a la compañera Cristina Fernández, etcétera, etcétera. No hay tiempo para hablar de todos los golpes de Estado y las intervenciones directas de Estados Unidos contra nuestra América Latina. Porque no hay que olvidar que cuando estaba el imperialista de presidente, o Barack Obama, y Joe Biden de vicepresidente, y ya estaba esta señora llamada Hillary Clinton.
vamos a retomar la América Latina, porque en nuestros patios trasero. Y la vamos a convertir como en los años 1960, democrática. Claro, es oligarca de imperialismo. Se le olvidó que Estados Unidos, todo ese tiempo ya había puesto solo dictadores militares y oligarcas en el poder. Masacraban al pueblo, lo masacraron, como lo siguen masacrando, desde México hasta la Patagonia y en el Mar Caribe, que es parte de la América Latina o del continente americano. Por eso es que odian a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, a Bolivia, porque son países que están luchando por mantener su independencia. Su segunda independencia es el imperialismo. La primeramente, supuestamente, fue la independencia de oligarcas y terratenientes feudalistas contra el imperio español y otros imperios de Europa. Porque había ya la, o sea, el continente americano, no lo invadieron solo España, no mentira, pero solo países europeos, esos que ahora son la OTAN, esos mismos, esos mismos, esos colonialistas imperialistas. Y Estados Unidos, con personas que les quedaron a resentir que no de Estados Unidos. No estoy hablando del maravilloso pueblo norteamericano, estoy hablando político, de estos gobiernos que quisieron llamarse progresistas como Bukele, pero son una oligarquía. Y usan al pueblo y a la ignorancia política dentro de nuestro pueblo, en este caso El Salvador, o aquellos que se fueron a huir, a refugiar o a emigrar para tener una vida mejor en Estados Unidos, Canadá y Europa. Que hasta vinieron a votar por Bukele. Claro, ellos no están sufriendo lo que el pueblo está sufriendo. Porque Bukele en campaña dijo que El Salvador iban a gobernar diferente como era Bukele, que iba a respetar la Constitución, que iba a aumentar a los empleados públicos el doble de los que ganaban el mundo y también privado. No la cumplió. Lo que ha hecho es destruir Ciudad Mujer, destruir todas las obras que hizo el FMLN. El FMLN con su pro y su contra, pero ha sido el mejor gobierno que ha hecho obras sociales. Desgraciadamente, nuestras dirigencias se durmieron y en lugar de hacer radio y aliarse con los medios, se preocuparon más por proteger a sus hijos, a sus familias, que vivan bien. Eso no lo queremos. En otras palabras, esta ex dirigencia, de esta ex dirigencia, que faltaron al respeto, que se juró cuando se comenzaron los movimientos de vencer o morir por la patria, por formar un nuevo Salvador. Y este es un llamado que se le hace a esta ex dirigencia, que ya no se presenten en los canales. Bonito hubiera sido que todos, ese grupo, saliera en cámara y decir, señores salvadoreños militantes, la regamos, dimos concesión al imperio, uno los vendimos, otros los entregamos, nos volvimos capitalistas, hicimos ser revolucionarios, que eso sucedió. Hasta este momento no lo. Así es que es un pedido que se les hace a esta gente que por favor no opinen en nombre de la elección. Y si siguen de militantes, está bien, y que ayuden a preparar eso. Pero ya toda esta gente que sirvió como dirigente, como alcalde, como Miguel Pereira y su grupo, que ya no vuelvan a participar en dirigir el en San Miguel. O en otra parte, esos alcaldes traidores, como el kilómetro 18, que es San Miguel. Estas ratas, estos alcaldes ratas, que cuando ven que el barco se hunde, saltan al agua como ratas para ver si se salva. Porque un revolucionario muere, muere. Vieron ayer a Castillo en Perú. Él negó que era de izquierda, socialista, comunista, cuando la derecha le empezó a topar de este lado. Y le dio concesiones a Estados Unidos
a la ONU y a estos criminales de la ONU. Y ya lo que les digo, golpe de Estado. Porque Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Por eso es el odio contra Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y todos los movimientos. O este excelentísimo señor presidente de México, López Obrador. Excelentísimo. Así es que salvadoreños, El Salvador no es el paraíso que Bukele pintó en, 1800, en el 2018. ¿Qué dijo? A Salvador lo vamos a hacer uno de los países del primer mundo capitalista, donde todos los salvadoreños para el año 2024 van a ser ricos y otros millonarios. Incluso no vamos a necesitar remesas de Canadá, de Europa, de Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer. Es el paraíso que pintó. Y mucha gente ignorante políticamente se lo cree. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Usted va al mercado y paga 3 veces más de lo que valía hace un año más la canasta. Y que sean los mercados populares. Pero él anda dando gusto en avión. El ejército registrando a los niños, a niñitos. Claro, más la familia. Porque ellos comen bien, los oligarcas, la burguesía y el grupito que los rodea. Porque es un régimen dictatorial. Lástima que el alto mando militar tampoco ha leído lo que se sucede. Ya no diga la policía. Es obra del mismo pueblo salvador. Y salen a la calle como hordas. Ojalá que en El Salvador haya una reflexión. Bukele, Ulloa, Dagoberto Gutiérrez y otros traidores, Luis Salgado y otros corruptos como Walter Araujo, Gallego y todas esas mafias prometieron que iban a gobernar con ellos. Han violado la Constitución en el primer día que llegaron al poder. Ahora hasta sacan de la manga artículos que no existen. Porque el señor Bukele quiere revolución, violando la Constitución. Y los ignorantes lo aplauden, porque no les importa la Constitución. Porque la mayoría no hemos estudiado la Constitución. Hablando incluso de la izquierda, o esta militancia. Que muchos hablan de revolución de cambio, pero no saben ni quién la está haciendo. No saben ni la historia de lo que está ocurriendo en Europa. Estados Unidos y Europa, las oligarquías han revivido al fascismo y a los nazis. Y vienen a la crisis que han metido a la humanidad, a la clase obrera mundial. Y de ahí llegaron todos los gobiernos, que es culpa de Rusia, que la guerra de Ucrania, y a nosotros, ¿qué les importa la guerra de Ucrania? Nos mataron con el coronavirus, una guerra contra la humanidad tremenda, la clase pobre. Claro, el coronavirus también llegó tan importante, ¿no? Porque estas guerras bacteriológicas no son guerras. Claro, vienen estos corruptos pastores, evangelistas, como se escucha aquí en San Miguel, con El Salvador echándole culpa a Dios, que ya Jesús viene, que Cristo viene. Corruptos, que son parte de Bukele, la mayoría, son los que le venden los medios a Bukele, también en la calle los corruptos. Claro, ahora les capturaron a los hijos también, que eran mareros, criminales, y ahora dice que ellos no votaron por Bukele. Este es El Salvador que tenemos. Claro, no se va a negar, pero a costillas de qué se está limpiando El Salvador. ¿Cuántos años van a tener presos esta gente? ¿Cuántos años el régimen de Bukele va a tener la ley excepcional? Porque es una extorsión general.
pero él nunca en cadena nacional ha dicho, yo fui a la penitenciaría con pasamontañas a negociar con las mafias. Y los periodistas que lo dijeron están exiliados, o los callan, como Alfaro, como la periodista Rodríguez, Janet y otros. Porque aquí en El Salvador es real. Los medios de comunicación no lo quieren entrevistar a él, porque vienen acá y le dicen, sí, yo lo llevo, yo quiero que vaya a hablar de política, pero no voy a tocar el tema de cuestión y Nueva Vida. Y yo digo, no, no se moleste, porque me invitan. Medios que me invitaban antes, porque también se han vendido, que tienen miedo. Porque yo como les digo, no tengo miedo de Dios, pero ya la ver la vamos a ver, porque me ocurre también. ¿Qué parte? Así es que el salvadoreño, diciembre, en diciembre, que los turistas que vienen de Estados Unidos y Canadá vienen a disfrutar, a tomar, a chutar, a beber y después se regresan. Pero no se quedan a probar la medicina más. Cuando ya les termina los dólares, se va. Un país que vive de remesas. Aquellos que creen que Estados Unidos está enojado con Bukele, pues andan creyendo en padres primero. Si Estados Unidos está atacando a Rusia desde Ucrania con Europa, a Siria, a Irán, a Irak, a Yemen, tropas en África, y tiene bien metida la nariz contra Argentina, contra Cristina, ¿sí? Los golpes de Estado y ahora contra Pedro Castillo. Eso no va a ser mucho. Y todavía dicen, mujeres, así es el único presidente que le prestaba. Imaginen que Estados Unidos le quitara la remesa. Imaginen que Estados Unidos no le vendiera petróleo. Imaginen que Estados Unidos chantajeando los damigajas del capitalismo. No puede ser ignorante. Nosotros los que luchamos por un país democrático, libre, soberano, es que podemos negociar con Estados Unidos bajo las reglas de su acto, con respeto a la Constitución del país, con respeto a nuestras leyes. Pero mientras nosotros no los eduquemos, es nuestro. Cuando les hablé de titulado de Will Salgado, egresado de la Universidad Unidos, bueno, hay que preguntarle a los dueños de la Universidad Unidos si él fue a clase o no fue a clase, o por si acaso cuánto paga. Porque este es el problema de estos colegios privados, universidades privadas. Ahí mueren el dinero. Y salen ya en la fotografía. Y hasta la Universidad Nacional dan lástima a los profesionales que están acá, porque el sistema educativo no ha sido reformado. Ni lo reformó Arena, ni el PCN, ni el PRU, ni el FML, mucho menos este gobierno que se ha portado en la marcha de educación, con respeto. Por eso yo le pido a los compatriotas salvadoreños, especialmente el FML, unidad. Ya dejemos del divisionismo y NAMU. Y ya no permitamos que los ex dirigentes metan mano en nuestro partido. Los que amamos al FMLN estamos tratando de dar otra imagen, de volver a ser el verdadero FMLN. Tampoco se crea del paraíso que Bukele ha pintado. Recuerde que un oligarca sin conciencia social, sin ser socialista, nunca le va a ayudar a usted. Le ayuda a su clase burguesa y a su oligarquía y a su amo, que está en el poder mundial, como en Estados Unidos y Europa, o los judíos sionistas de Israel. Pero no al pueblo.
Al pueblo le da migajas, macarrones. Bueno, ya no ha dado. En casi 3 años los veces dado. Y tuna. Y no es ni verdadera tuna. Es de las orejas de la tuna. ¿Mm? Claro, según los medios, usted lo compró en las masas de allá de México. Hay muchas lenguas que dicen que son mafias ligadas con el eso yo no tengo pruebas ni nada. Pero bueno, uno dice lo que escucha. Allá el pueblo que tiene que educarse, tú sabes. Así es que el pueblo salvadoreño, estamos nuevamente. Y ojalá que el Estado, el gobierno, respete la opinión pública. Respete a los que somos disidentes, que no estamos de acuerdo con su régimen dictatorial. Aquellos que están usando al mismo pobre, se los captura a criminales inocentes, pero no ha capturado los dueños de los maras. No ha capturado el grueso que manda las maras, quien las dirige en El Salvador. No hablo del extranjero, porque tocar al imperio es difícil por el momento. Todavía tenemos gente sumisa en el pueblo. Pero en El Salvador, Bukele no ha presentado a los dueños capturados de las maras y de todas las maras. Y que le explique a El Salvador si hizo negociaciones con la mara, sí o no. Porque esta guerra se ve muy rara. La guerra de Bukele contra el pueblo. Muy buenas tardes, ese melanito. Que les bendiga el espíritu del Che Guevara, Monseñor Romero. Pero recuerde, ser farabundí, ser del FMLN, es ser siempre leal. Leales siempre, traidores nunca. Vive el FMLN y por favor, a la dirigencia, ex dirigencia, ya no tienen el nombre del FMLN. Por favor, estén en el exilio o estén en El Salvador. Dejen que los nuevos cuadros que están formando llevemos esta batalla, que no va a ser fácil, pero este partido no se muere, porque donde hay un FMLNista, está el FMLN, está Farabundo. Nuevamente, que le bendiga el espíritu de Che Guevara y mi Monseñor Romero. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas.